es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre la hierba brotan, los orientales salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos. Muy pero muy buenos días, aquí nos encontramos en un programa más del Popular en Radio, saludando a todos y todas los que nos están escuchando. ¿Cómo estás, Paola Beltrán? Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buen mediodía, contenta porque hoy no hace tanto frío, hoy está lindo, cielo azul. Y tenemos otra persona aquí en los estudios, otro conductor que volvió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan Landaco? Bueno, por eso, porque vine yo, no hace tanto frío. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos cargadito el Popular, como siempre lo decimos, lo tenemos aquí en la mesa, estamos leyendo los titulares, tenemos un editorial bastante contundente que refleja justamente el paro que se realizó en el día de ayer. Y bueno, hoy vamos a tener dos invitados. Si quieren, chicos, pasamos a leer algunos titulares. Sí, en realidad el Popular tiene en su tapa una imagen de la contundente y enorme movilización que se realizó ayer en el paro parcial del PIT-CNT, que realmente fue una síntesis como se venía planteando y era el objetivo de todas las movilizaciones, ya lo vamos a ver en el editorial. Y realmente fue multitudinaria, enorme movilización, lo cual también muestra la acumulación que vamos construyendo desde el movimiento popular, desde el movimiento sindical, y da muestras también de lo acertado de los planteos y de lo justo de las reivindicaciones que se vienen desarrollando, ¿no? Sí, lo habíamos dicho que si todas las manifestaciones, todas las marchas que han tenido, todas las manifestaciones de los diferentes sindicatos, eso se reflejaba en el paro general, iba a ser masivo y contundente, y así lo dice la tapa del Popular del día de hoy. Y refrescando, la verdad, de un corto periodo, que creo que también ayer, el paro de ayer, es parte de la síntesis, que también hay que recordar y ponerlo arriba de la mesa, toda la patriada de las 800.000 firmas, ¿no? Porque sí, yo creo que también desde un poquito antes, desde ahí para acá, es donde se viene generando toda esta situación y esta acumulación, ¿no? Sí, totalmente. Después, adentro del Popular van a encontrar una nota muy interesante que siempre recomendamos en la parte de economía para entender, bien bajadito a tierra. Siempre decimos, si el economista habla y usted no entiende, es porque lo está chamullando. En el Popular, nuestros economistas hablan y se entiende clarito cómo estamos en un proceso de rendición de cuentas en donde no nos están dando ningún aumento de gasto, sino que nos están devolviendo apenitas un poco de lo que ya nos sacaron, y la razón por la que nos están devolviendo tiene que ver justamente con que hubo movilización y lucha en la calle, ¿no? Exactamente. Después tenemos acá: la motocicleta herrerista apunta contra Antel, esta nota que la hace Fabricio Mato, justamente también hablando te de voy a corregir, disculpame, Majito, pero no es la motocicleta. Perdón, la motosierra. La motosierra, perdón, porque sí, creo que justamente es la que tenía el padre. ¿Viste? Me salió diarios de motocicleta, sí, me vino la como motosierra herrerista, porque debe ser la misma que desempolvó Luisito, sí, la que tenía el padre, ¿no? Que hacían en el 90, ¿se acuerdan?
Sí, la que motosierra. hacía de cartón la Exacto. motosierra. Sí, Exactamente. sí, sí. Después está el pollo de Sanguinetti que iba a desplumar pluma por pluma. Que chilla el pollo, decía. La gallina chilla, pero lo vamos, ¿no? Sí, desplumando de a una. De a una la claro. pluma. Para que no se Pero en definitiva es real, ¿no? Sí, sí. A la gallina le va arrancando de pluma, no se queja, la despluma ahí y empiezan los gritos. Sí. Es parte de la estrategia que están haciendo. Bueno, de a uno. solapada. Digo, porque también, no es para hacer un análisis ahora, obviamente que no, ni nada por el estilo, pero tiene que ver también con la estrategia del gobierno en general cuando anuncia pomposos obras que se van a llevar adelante y después se diluye, ¿no? Como, yo qué sé, esta isla que apareció ahora que no sabemos qué, las obras en Maldonado que no fueron, las de Colonia que tampoco se cayeron, digo, todo ese tipo de megaproyectos que terminan en nada. Sí, que sí. prometen y terminan en nada. Bueno, también es un poco, creo que también paralelismo con el tema de desplumar de a uno. Nos van tirando proyectos, después, nada, se cayó. Se cayó. Y pasa el tiempo y seguimos con la situación que la pobreza aumentó. Bueno, por eso también el reflejo de la gran movilización de ayer. Sí, Es parte de sí. todo eso. Exactamente. Bueno, también ahí tenemos la notita, como siempre, la notita no despectivamente, ¿no? La nota de los jóvenes y las jóvenes de la UJC, hablando sobre la cuestión específica de lo que tiene que ver con la Universidad de la República, una nota sobre el tema de la construcción del programa del Frente Amplio, que hace como una síntesis de todo lo que se viene conversando a nivel de la fuerza política al respecto. Sí, después tenemos aquí a 49 años del asalto fascista del Popular. Este sábado a las 5 en punto de la tarde justamente se conmemora un nuevo aniversario del asalto fascista a El Popular, el 9 de julio de 1973. Nuevas fotos de nueva historia fueron rescatándoles un poquito de que se rescataron justamente los negativos. Después que ustedes lean el editorial vamos a tener en contacto con alguno de los compañeros de la fundación de los ex funcionarios del Popular. Exactamente. Bueno, una nota central que tiene toda la cobertura de lo que fue ayer la movilización de bueno, esto que comentábamos, ¿no? La movilización del PIT-CNT y de todo el movimiento popular, ¿no? Porque fue el PIT-CNT, pero también no fue solamente de trabajadores y trabajadoras organizados en sus sindicatos, sino también de otras organizaciones sociales que tiene que ver con esto que decía antes Landaco, ¿no? Esta acumulación que venimos haciendo desde el levantar las firmas por el referéndum. Sí, acá esta nota que no lo dijimos, al Frente Amplio lo financia Ahí el va. pueblo, esa nota es firmada por nuestra compañera Paola Beltrán. Sí. Yo hablé del anterior y en realidad esta era de... Que justamente Paola también está haciendo una movilización en Frente Amplio o está vendiendo bonos, ¿no? Que tiene que ver con la rifa Sí. de un tutú. De un tutú, sí. Quedan apenas 2 semanas para que todos y todas pongamos las pilas ahí para vender el bono colaboración, que sale 350 pesos y que es necesario poder tener esa venta y que sea exitosa para empezar a mejorar las cuentas de nuestra fuerza política para todos los proyectos que se vienen, ¿no? Hay que financiar el Frente Amplio Te Escucha. Este viernes se lanza la propuesta de abrir 500 comités en todo el país y para eso se necesitan finanzas y bueno, como decía Sereñi, son los militantes y las militantes los protagonistas y quienes podemos hacer la diferencia. Por eso es el pueblo. Y después tenemos de Gonzalo Pereira, como siempre, internacional. USA es de los países con mayor facilidad de acceso a armas y mayor frecuencia de tiroteos masivos en lugares públicos, dice por allí. Qué Sí. locura También eso. No, esto es Sí, ir la un verdad poco que- a lo internacional, ¿no? Está complicado, sí, la verdad que está complicado. Qué difícil debe ser vivir en un país en donde vos estás en la calle y de repente o en la escuela o lo que sea y En un sabés parque, que en cualquier momento, porque esa es la certeza, Sí, sí. alguien puede venir con un arma y tirotear o escuchan un cohete. Yo pensaba vieron cuando nosotros estamos en las movilizaciones que tiramos esa Claro. bomba de estruendo. En Estados Y a Unidos veces es nos eso. asustamos también, decimos, bueno, era un No, No, pero no pensamos que hay una persona con un generás arma. un caos. imaginate, Claro. sí. Se genera un caos y la gente empieza a correr sí. porque está aterrorizada. Esa es la democracia modelo de la derecha, ¿no? Sí, sí. Tremendo. No, el país modelo de Estados Unidos, ¿no? Para ir a vivir. Está loco. Bien, Pedro. Uy, pero hablando de solidaridad también, rescatar que tenemos el número de cuenta del Popular, Sí. que también el Popular lo financian los trabajadores Sí. y parte del pueblo o el pueblo en su conjunto.
que ese número de cuenta en ahorros, en el BROW, 00 1891 698 000001. Cualquier colaboración va a ser bienvenida. Cualquier monedita sirve. Exacto. Muy Chicas, bien. Si les parece, vamos al editorial y después vamos a estar justamente con el compañero del Popular, de los ex trabajadores del Popular, como le comentamos anteriormente. Y el editorial de hoy se titula Basta de desigualdad. El paro parcial del PIT-CNT y la movilización realizada durante el mismo fueron enormes. En Montevideo, decenas de miles de trabajadoras y trabajadores desbordaron varias cuadras de Avenida del Libertador. Además, hubo concentraciones en todo el resto del país. Es de enorme relevancia que la síntesis de 2 meses de movilizaciones sindicales haya tenido la magnitud que tuvo. El PIT-CNT realizó un balance de la lucha contra la restauración conservadora del gobierno de coalición de derecha y, en particular, contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. A pesar de no conseguir el objetivo de derogarlos tras la derrota en el referéndum, se destacó la obtención de 800.000 firmas y más de 1 millón de votos para el sí rosado. Se hizo énfasis en el nivel de unidad social y político alcanzado por el campo popular, el diálogo directo con nuestro pueblo, el avance en la organización y el estado de ánimo de la militancia. También se planteó que el gran desafío era cómo sostener ese nivel de acumulación de fuerza y proyectarlo hacia el futuro, porque la LUC, siendo muy importante, no era toda la restauración conservadora. Por eso, el 1 de mayo se hizo una gran movilización con propuestas inmediatas para atender la crisis social que se mantiene, enfrentar el ajuste y levantar una perspectiva, iniciando el proceso de debate y lucha hacia el Congreso del Pueblo, una referencia de construcción de organización popular y de programa alternativo al de las clases dominantes. El PIT-CNT puso en el acto del 1 de mayo 10 medidas urgentes para enfrentar la crisis social. 1. Subir las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. 2. Aumento del salario mínimo nacional. 3. Prórrogas de los jornales solidarios. 4. Aumento de la inversión pública. 5. Plan de vivienda con más inversión que a la vez resuelva un problema social y genere empleo. 6. Plan de compras públicas para el armado de proveedores nacionales que generen trabajo para los y las uruguayas. 7. Recuperación del salario real. 8. Diálogo social tripartito por un plan de creación de puestos de trabajo. 9. Diálogo social con todos los involucrados sobre la seguridad social. 10. Medidas tributarias para el financiamiento de las anteriores medidas. Incremento del 10% del impuesto al patrimonio, exceptuando a las empresas con rentabilidad negativa. Aumento del 10% del IRAE a las empresas con ganancias extraordinarias, impuesto a las empresas agroexportadoras que hayan tenido más del 20% de incremento del precio de sus productos y un 2% de impuesto a los depósitos de uruguayos en el exterior. La Central Obrera aprobó un plan de lucha para pelear por estas propuestas y seguir acumulando fuerzas. El 20 de mayo, nuestro pueblo protagonizó una gigantesca pueblada contra la impunidad, un verdadero plebiscito en la calle por verdad y justicia. Se concretaron una serie de enormes movilizaciones. Primero fue la Confederación de Sindicatos Industriales, luego la enorme Marcha Nacional Educativa, seguida a las marchas de las y los trabajadores de la salud pública y privada, de COFE, de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP, de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y la enorme movilización del ZUNCA hace una semana. Todo ese trabajo de proponer, dialogar con nuestro pueblo, organizar y movilizar, se sintetizó en el también enorme paro de este jueves 7 de julio. Y el gobierno que iba a hacer, según palabras del propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una rendición de cuentas, gasto cero o casi, tuvo que cambiar y dar señales, porque incluso las sarcosantas encuestas empezaron a reflejar el desarrollo popular,
más de la mitad de la población opina que la situación económica está mal o muy mal. La coalición de derecha en el gobierno expresa intereses materiales de clase. Es la expresión política de los sectores del agronegocio, el capital financiero, los propietarios de la tierra, de los grandes medios de comunicación y la gran industria. Por eso sigue adelante con su ajuste neoliberal y beneficia con el rumbo general y también con las medidas específicas a los Mayaoro. Pero la movilización, la organización popular, el diálogo organizado de miles con miles, les crea problemas. No se puede excluir a la movilización popular y los cuestionamientos en ellas realizados de las causas de los cortocircuitos que empiezan a hacerse costumbre dentro de los sectores que componen la coalición de derecha. La última expresión pública de esto es la negativa de un sector del Partido Colorado y de diputados de Cabildo Abierto a votar la derogación completa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que restituye privilegios a los dueños de los grandes medios, habilita la concentración y extranjerización de la propiedad de estos y golpea a Antel, privatizando completamente un sector estratégico como la venta de datos de Internet. Es el elenco más estrecho alrededor del presidente Luis Lacalle Pou, ni siquiera todo el herrerismo, mucho menos todo el Partido Nacional, y ni que hablar del resto de sus socios de la coalición de derecha, el que impone este rumbo fanático y autorreferencial, esta mirada exclusivamente de negocios sobre el acontecer nacional. Lacalle Pou, que gobierna con una concepción presidencialista extrema, promueve sus ideas, sus iniciativas, sin siquiera buscar el consenso de sus socios en el Poder Ejecutivo. Es Lacalle Pou en su mundo propio, donde maneja las perillas y nos lanza reflexiones como que la educación no necesita dinero frío, sino dinero humano, que además de confusa y falsa, porque en realidad le recorta rubros, expresa un fetichismo con el dinero que ya causa preocupación. Para Lacalle Pou, todo, absolutamente todo, se referencia al dinero. Esa concepción comienza a crearle problemas con sus socios de coalición, además de hacerle perder terreno en la sociedad en su conjunto. Por eso, hace bien el PIT-CNT en movilizarse y cuestionar, en reclamar respuestas, en poner el centro en donde debe estar, la desigualdad. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el todopoderoso director de la OPP, Isaac Alfi, intentan ocultar con tecnicismos de discurso lo mal repartido que está el crecimiento económico y lo mucho peor que lo estará en el futuro. Las exportaciones anualizadas alcanzan un récord histórico, 13.000 millones de dólares. Los depósitos bancarios también alcanzan récord, en particular los que están en el exterior, 10.000 millones de dólares. Según las propias estimaciones de la rendición de cuenta, el PBI crecerá al final del periodo un 8,5%. Mientras tanto, 65.000 de los 100.000 uruguayos y uruguayas que cayeron en la pobreza en estos 2 años siguen en ella. En realidad, hay casi 400.000 uruguayas y uruguayos en situación de pobreza. Los salarios y las jubilaciones cayeron en estos 2 años y su posible recuperación será al final del periodo y gracias a la lucha desplegada. Pero lo perdido ya no se recupera. En los números presentados en la rendición de cuenta se aprecia que la caída de salarios y pasividades explica por sí sola el equivalente a aproximadamente 1 punto del PBI de la mejora fiscal, esa obsesión neoliberal fanática del gobierno. Eso significa unos 700 millones de dólares. De esa cifra estamos hablando. En la rendición de cuentas, el gobierno, en una decisión profundamente ideológica, ignora a la Universidad de la República. Presenta como incremento de gasto lo que no lo es. Todos los recursos que destina no alcanza ni de cerca los recortes procesados en los 2 años anteriores. Uruguay es más desigual y menos libre. Por eso es menos democrático. El PIT-CNT, con miles en la calle, reclaman que se discuta lo central, las necesidades del hoy de nuestro pueblo, el hambre, el trabajo, los bajos precios.
los bajos salarios, la canasta que no cesa, las privatizaciones encubiertas y las explícitas, las escandalosas exportaciones fiscales para los dueños de la tierra, mientras aumenta la presión fiscal sobre los trabajadores, la reforma regresiva de la seguridad social. El paro y la gran movilización del 7 de julio firmaron que la lucha contra la desigualdad y las políticas que la profundizan es un desafío que puede y debe concitar la unidad más amplia de los sectores populares. El camino es de unidad, organización, lucha y perspectiva. Bueno, bien, teníamos entonces allí la editorial del Popular de este viernes. Y bueno, nada, pasamos, ¿les parece ahora ir un chiquitito que tenemos ahí al compañero? Ya está. Exactamente, ya lo tenemos en línea, el compañero ex trabajador del Popular, presidente de la Asociación de Ex Trabajadores del Diario El Popular. ¿Cómo estás, Marcelino, vos? Bueno, bien, estamos bien, nada más con ese solcito que hoy se presentó, ojalá que mañana pueda estar igual. Bueno, comentanos, la comunicación tiene que ver con esta actividad que va a haber el 9 de julio, mañana, perdón. Sí, mañana, ahí va. Mañana a las 5 de la tarde, bien. Como todos los años, los 9 de julio, nosotros, la asociación, convocamos a los amigos, a los compañeros, a los viejos funcionarios del diario, a hacer acto de presencia el 18 de julio en Río Branco para conmemorar un año más de lo que fue el atentado fascista a nuestro diario, a nuestra redacción, a nuestros talleres. Y bueno, ahí estamos y bueno, esperemos que vengan muchos compañeros y compañeras que nos rodeen a estos viejos trabajadores del Diario El Popular y desde acá invitamos a todo el mundo que pueda participar. Bien, compañero, esto que ustedes, que es de todas, ¿no? También es nuestro, ocurre también luego de la huelga general en donde el Popular fue fundamental en lo que tiene que ver con poder comunicarse entre los distintos compañeros y compañeras que estaban ocupando las fábricas, ¿no? Como cierre de la huelga general viene esta movilización, ¿es así? Sí, es así, realmente. Inmediatamente del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 se armó juntamente con los periodistas, de todos los niveles, tanto los periodistas en el orden político como cultural, deportivo, todos los periodistas estuvieron visitando las fábricas ocupadas y llevando lo que no había en ese momento, que era la difusión de lo que estaba sucediendo en la huelga y cómo se venían manifestando en los centros de trabajo, cómo había sido el acatamiento a nivel nacional del paro general. Ahí, con la responsabilidad del PCNT, del Frente Amplio, de los sectores progresistas del Partido Nacional, se organizó una defensa de la democracia y una actitud combatiente en contra del golpe de Estado. O sea, fue importante el diario en esa discusión de llegar a los centros de trabajo y mostrar las distintas fotografías de ocupación que había, inclusive con la antorcha de ANCAP, que la dictadura decía que no había cerrado, que no había paralizado el ANCAP, se muestra la foto con la chimenea apagada. Y eso le generó a todos los que estaban en las ocupaciones de que la resistencia era muy grande realmente. O sea que sí, estamos muy orgullosos de haber participado en aquella lucha antioligárquica de aquellos años, y bueno, también es parte del recordatorio. Marcelino, reafirmando lo que tú decías, justamente lo que queda la historia reflejada en fotos, lo que queda la historia escrita, que todo eso está documentado. También hace poquito tiempo, no sé si llega a 2 meses, pero que el edificio La Pido como que volvió a hablar a lo que tiene que ver a la historia, ¿no? Porque ahí volvieron a aparecer una cantidad de cajas con fotos que fueron entregadas obviamente a la asociación y al propio partido. Digo, ¿qué tiene que ver con eso, con ese momento histórico también? Digo, que la historia habla, ¿no?
sí, todo lo que decía es verdad, y se aparecieron. Nosotros es como que tenemos un diálogo con Exacto. el edificio Lapido, y bueno, y cada tanto algo nos dice. Ahora nos devolvieron 59 latas de rollo fotográfico, que fue muy emocionante. Los dueños que encontraron eso fueron y se lo entregaron al partido, y el partido nos citó a nosotros también para recibir esas latas, porque somos parte también de esa historia. Y que muy prontamente ya se dará cuando serán entregadas al centro de fotografía, a la intendencia, porque así lo ha querido el partido como dueño absoluto de todo eso, que lo tenga y que lo resguarde la intendencia de Montevideo. Así que sí, fue una cosa muy linda, y que nosotros también vamos a exponer algunas fotos. Por primera vez la asociación toma en sus manos el tema de difundir las fotos que tiene, donde están históricamente los sindicatos, todos los sindicatos de Uruguay, el interior. Ahora justo yo salgo del centro de fotografía y uno de los compañeros ahí responsables del archivo fotográfico del centro de fotografía nos decían que entre la observación de esta lata había habido un bautismo, o sea que eso es importante, cómo el popular se integraba socialmente en toda la sociedad, en el deporte, en la cultura, no era solo en las barricadas y enfrentamientos a la represión, sino que también estaba en todo el aspecto de la sociedad uruguaya. Exacto. Buenísimo, entonces invitamos a todos y todas en el día de mañana a las 17 horas, en 18 de julio y Río Branco, donde además hay allí colocada una placa de la memoria, a participar de esta conmemoración que tiene que ver con la memoria y de la lucha de los trabajadores, en este caso en particular de los trabajadores y trabajadoras del Popular. Muchísimas gracias, y bueno, sí, convocamos a todos a que nos acompañen el día de mañana a las 5 de la tarde en punto. Bien. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, como tú lo dices acá también, para que el olvido nunca gane la memoria, y bueno, vamos a estar allí compartiendo entonces. Gracias por estar con nosotros. Exactamente, gracias. Bueno, bien, una cita en la que tenemos que estar todos y todas quienes puedan ir, que vayan, porque tiene que ver con esto de recuperar también la importancia de los medios de comunicación no hegemónicos, ¿no? Porque en ese momento además había un control sobre los medios de comunicación muy feroz, y el único discurso que había sonando, digamos, a nivel de masa era el discurso de los fascistas, y si no hubiese existido estos medios de comunicación, en este caso hablamos de Popular, pero había otros también, los trabajadores hubiesen quedado completamente aislados y a merced del discurso hegemónico, ¿no? Sí, yo creo que el Popular debe ser, siempre lo digo con mucho orgullo, ¿no? El único semanario que nunca dejó de salir aún en los periodos más oscuros de nuestra historia. Así Siempre que, buscó la forma, siempre buscó la forma. Y qué linda también la instancia que se da en estas actividades que hacen ellos todos los años, allí a las 5 de la tarde, porque también eso nos permite como la historia viva, entre el diálogo, el intercambio entre ellos también, ¿no? Así que, digo, si vayas, es importante estar allí con ellos. Bueno, nos vamos entonces a la pausa, y al regreso de la pausa estaremos con el compañero Enrique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT, conversando sobre la movilización de ayer, la plataforma de lucha, así que no se vayan y a la vuelta nos encontramos. Viene limpiando. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Como de todas partes vienen sangre y coraje, aquí tenemos justamente al secretario de organización del PIT-CNT, que vamos a hablar un poquito también de cómo se desarrolló el paro del día de ayer contigo. Aparte de la plataforma que tiene presentada el PIT-CNT también, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Bien, buenos días, Gracias bienvenido. por invitarnos al programa. Sin duda, el día de ayer fue una gran jornada de movilización, donde, si bien el próximo miércoles tendremos nuestro secretariado ejecutivo haciendo una evaluación primaria, y también así la mesa representativa el 20 de marzo lo podrá estar evaluando también, sin duda que, bueno, cada uno de nosotros tiene alguna sensación de cómo resultó dicha jornada. Para mí no me queda ningún tipo de
de expresión que no sea de carácter positivo. En el gran entendido, más de un entorno de 20 actos en el interior del país. Esta gran movilización que se desarrolló en Montevideo, conjunto con Canelones y algunos vecinos y vecinas también de otras ciudades aledañas de otras localidades, y así también decir que se arrimaron compañeros de Cerro Largo que se habían tirado hasta acá, hasta Montevideo también, haciendo un esfuerzo para poder participar centralmente, y una gran movilización que generaba placer verlo cuando llegabas casi al estrado y veías como todavía seguían bajando compañeros por la calle Paraguay, ¿no? Uh-huh. Eso era una propia realidad, y que luego después, bueno, ya conformándose y tomando los lugares cada compañera y compañero, esa movilización llegaba hasta Valparaíso. Bueno, esa es una realidad donde, como lo dijimos el día de ayer, se vio desbordado nuevamente Avenida del Libertador, en cierta forma, colmada las expectativas o superadas en cierta forma también, en el marco de un paro parcial de nuestro PIT-CNT, pero que como sigue demostrándose día a día, como se demostró el 1 de mayo, como se demostró el 15 de septiembre del 2021, en la gran movilización también, estas movilizaciones y este paro parcial del PIT-CNT sigue siendo abrazado por el campo popular. Ahí estaba el despliegue de nuestras compañeras y compañeros de las ollas populares instalados, incluso en el mismo lugar, claro, compañeros de clubes, compañeros de organizaciones hermanas, que se hicieron presentes así, tanto de la órbita política como de la órbita social, compañeros de FUCAN, de la FEU, así le habíamos trasladado también la invitación, y a nuestros compañeros de la UNASPU, pero bueno, en cierta forma, como lo venimos diciendo, una gran jornada de movilización que logra ser síntesis de un proceso de movilizaciones que se fue gestando a lo largo de todo junio, que recogió no solo la movilización de todo junio, sino recogió también lo que significaban las verdaderas plataformas que los diferentes sindicatos y las ramas de actividad colocaban sobre la mesa en cada una de esas movilizaciones. Omití mencionar que también movilizaron junto a nosotros y participaron incluso dentro de las tareas de propaganda, del taller de propaganda en el PIT-CNT, los compañeros de los jornales solidarios y del Plan ABC, que estuvieron trabajando y que se están movilizando en este proceso y que continuará. Y de esa forma, sin duda, se colocó sobre la mesa un proceso de síntesis que no es cierre de nada, sino que es un paso más hacia adelante, y que bueno, nuestra mesa representativa el próximo 20 lo estará evaluando, pero sobre la mesa está el fortalecimiento del proceso intersocial, sobre la mesa está el trabajo junto al campo popular en el territorio y ese camino hacia ese 2023, hacia ese gran Congreso del Pueblo, en el marco de la conmemoración también de nuestro 50 aniversario de la huelga general, ¿no? Quique, vos lo decías que, bueno, rápidamente en estos días el PIT-CNT va a hacer el balance en general. También remarcar que no fue solo un acto en Montevideo, sino también fue un acto a nivel nacional en distintos lugares, donde también en distintos lugares hubieron actos y movilizaciones respecto a eso. Esto también dice que cuando los reclamos son justos, el pueblo y los trabajadores responden. Pero hay una frase que en este caso vos dijiste, que tiene que ver con cero presupuesto para la universidad y la ciencia, ¿no? Como que parece un chiste. Sí, en esos términos fue que incluso lo coloqué, o si no, una tomada de pelo. Hay que ver una provocación, lo dije más bien en ese caso. Pero, a ver, primero, sin duda que hay una plataforma que respalda de por qué, o sea, mejor dicho, la movilización habló por sí misma, y si el pueblo estaba en la calle de la forma que lo estuvo, ya estaba dando un mensaje fuerte, porque con lo que estaba sobre la mesa como plataforma, es una cuestión de que lo que está sobre la mesa, lo que se está diciendo, no es un discurso, sino que lo que tiene que ver es con verdaderas necesidades que el pueblo tiene y reivindicaciones que se han colocado para un modelo de país que nosotros entendemos que debe aplicarse para las grandes mayorías, que son las que hoy se dejan de lado. En ese caso hablábamos del mundo de la ciencia y las compañeras y los compañeros de la UDELAR, ¿no? Mundo de la ciencia
que tuvo un rol fundamental, al igual que nuestras compañeras y compañeros trabajadores profesionales, a lo largo de todo el proceso de la pandemia. Claro. Y parece que muy fácilmente y muy rápidamente se mira para el costado, bueno, y se los olvida rápidamente. En ese entendido, el 0,02% que va para ciencia e investigación, ¿no? es brutal. Es decir, es 0%. Significa casi lo mismo. Y lo que nosotros decimos, si esa va a ser la política que se va a estar aplicando, la de ignorar a la Universidad de la República, y después de que pasa el chaparrón, olvidarse de los científicos, utilizarlos cuando se los necesita, pero después olvidarlos, maquillar los números para la educación, porque termina siendo una gran cuestión, ¿no? Hablan de grandes números, pero que en realidad terminan, y ya lo hablábamos el otro día, lo hablaba Emiliano Mandasen cuando así lo mencionaba, ¿no? Un presupuesto que verdaderamente no termina ni por asomo en lograr recomponer el recorte inicial que se había realizado. Entonces, parece la misma jugada comunicacional que se vive haciendo, ¿no? A través de lo que se marcó en la LUC, se marca que los combustibles debieran aumentar un tanto por ciento, pero el gobierno, me parece que es bueno, lo va a aumentar, y lo sigue aumentando igualmente, pero lo aumenta un poquito menos de lo que dijeron unos días antes, y es una jugada comunicacional todo el tiempo. Bueno, acá, vinculado a los recortes, en el presupuesto nacional, en las rendiciones de cuentas previas, terminan haciendo lo mismo. Bueno, hoy te recorto tanto y mañana te digo que el presupuesto que te di es fabuloso. Ahora, no logra ni cubrir, ni tapar, y no nos conformamos con el discurso de la frazada corta. Esa es una realidad, son prioridades que toman, y bueno, cada cual se tiene que hacer cargo de las definiciones que toman. Acá se toman definiciones que en realidad no tienen presente al mundo de la ciencia, no tienen presente nuevamente a la Universidad de la República, no tienen presente en este caso a las verdaderas necesidades de las políticas sociales que tiene el pueblo, y obviamente mucho menos así también a las empresas públicas. Sí, igualmente, a pesar de esta movida comunicacional que vos mencionás, hay datos que dicen de la usina de medios de ahora de junio que el 63% de la población entiende que hay mucha gente pasando hambre, y un 55% cree que hay carestía en Uruguay. Dos elementos que están en la plataforma del PIT-CNT que planteaba contra el hambre y la carestía, y bueno, da cuenta también esto de que puede haber mucha movida comunicacional, pero la gente concreta ve que el salario no le alcanza, que cada vez le da para menos, y que las cosas están más caras, y ve las colas en las ollas populares, que es impresionante. O sea, te parte al medio eso, ¿no? Lo que se intentó marcar en todas nuestras consignas, en las diferentes intervenciones que hicimos los 4 compañeros que nos tocó, en el marco de la oratoria, pero en la plataforma que nuestro PIT-CNT colocó sobre la mesa, primero y centralmente hay una cuestión que es real, ¿no? Marcar un modelo de desarrollo que está instalado dentro del país, que gobierna para unos pocos y aumenta la desigualdad. Un proceso de crecimiento económico que acumula para unos pocos. Y eso es la clara realidad. Lamentamos que, bueno, falte la sensibilidad de quienes así salen a la prensa por parte del Poder Ejecutivo a entender y no comprender que esto que tú mencionabas, Paola, recién ahí, estos números, que no son números, sino que son sentir del pueblo uruguayo que lo vive en carne propia, ¿no? ¿Quién le va a explicar a los compañeros de las ollas populares que existe un sinnúmero de uruguayas y uruguayos que la única solución que tienen para el plato de comida es en la olla popular? Que no tiene que acostumbrarse a comer en la olla popular, tendría que ser normal que pudiera comer en su hogar y resolverlo por medios propios. Bueno, en esta realidad, eso es una clara realidad. Lamentablemente, el modelo de desarrollo que se coloca sobre la mesa dice que mientras ese 1% tan rico de nuestro país, que el sector agroexportador principalmente en bandera ese escenario, que ha tenido récord de 5.500 millones de dólares en exportaciones en este proceso, que la viene embolsando a palada, no la embolsilla, no la llevan para el bolsillo, la mandan para las cuentas bancarias. Sí. Esa es la realidad. Sí. Pero mientras tanto, tenemos casi 200.000 uruguayos que se anotan para
un salario que casi es de hambre, o es de hambre en cierta forma, Sí. cuando lo plantean en esos términos, a través de 4 meses de los jornales solidarios. En ese escenario es la realidad. Creo que queda sobre la mesa al desnudo un proceso un proyecto de modelo económico que se instala dentro de nuestro país, que profundiza la desigualdad, que orienta para unos pocos y que lamentablemente sigue mirando para el costado. Y si le parece poco, porque como lo dijo el ministro de Trabajo, nos parece que hablar de hambre en este momento, lo dijo en esos términos el ministro. No, y que estaba exagerado también el tema de las oratorias del paro. Primero, Eran exageradas. por un lado, hay que decirle que eso existe, que es verdad, que eso lo vive el pueblo uruguayo, pero al margen de eso también. Y si él mira la otra parte, la que todavía no le está pasando de esa forma, ¿qué vamos a esperar también? ¿A que termine cayendo todo el Uruguay también en ese mismo escenario? ¿No? Hay que empezar a revertir y encontrar soluciones para las uruguayas y los uruguayos que lo están necesitando en este momento, claramente, y que incluso los salarios cada día están más bajos, las jubilaciones cada día están más bajos para el costo de vida que tenemos. Se complica llegar a fin de mes. Ahora, las decisiones que terminan tomando para intentar bajar el nivel de precio, que hoy lo aplican con la harina y el aceite, pero lo están pensando así también, algún actor ha salido a hablarlo todavía en la lechería, es básicamente favorecer a las importaciones por sobre la industria nacional. O sea, es totalmente lo contrario a lo que necesita nuestro país, que significa generar puestos de trabajo de calidad, fortalecer la industria nacional, fortalecer las cooperativas. Y yo lo miraba el otro día, la cooperativa del Molino de Florida, el del Molino de Santa Rosa, salían el otro día a la calle también. No solo sale la FOEMIA, no sale la UTA, no solo salen los sindicatos vinculados, salen también así los trabajadores cooperativistas que entienden que las decisiones que se están tomando por parte del Poder Ejecutivo en esta línea no son acertadas. ¿Por qué? Y porque para bajar precio no pasa por favorecer al de afuera. Para bajar precio hay que tomar definiciones claras que tienen que pensar en las uruguayas y en los uruguayos, bueno, no pensar... Esa es una de las excusas principales que en este caso da el presidente de Antel, Gruzmendi, en lo que tiene que ver con la competitividad para bajar precio. Se está liberando el acceso a Internet, es una parte de una privatización. De hecho, bueno, creo que fue antes del 30 o el 29 del mes pasado que Antel presentó un recurso a lo que sacó el poder, Sutel presentó el recurso, que bueno, veremos en qué termina eso. Pero es el discurso ese de que para que haya competencia, para que bajen los precios, liberar, y se genera todo lo contrario. Sin duda, pero aparte, tú muy bien lo mencionabas recién, primero, por un lado se genera todo lo contrario. Por un lado, se genera lo contrario cuando lo hablábamos en la órbita privada, porque lejos estamos de dinamizar el mercado interno de esa forma. Segundo, en la órbita pública se termina generando un proceso donde, muy bien, yo no digo que estoy privatizando, pero te voy quitando, ¿no? Y te quito de acá y te quito de allá a cada empresa, y cuando quiero acordar, le está quitando un monopolio. Efectivamente, y prácticamente lo que le termina quedando a las empresas públicas es una cuestión muy disminuida que terminó siendo lo mismo que ser privatizada. Pero después, en la lógica, cada una de nuestras empresas públicas son las que aguantan el chaparrón para poder aportar en nuestro país para que las políticas sociales se puedan aplicar. Son las que aguantan el chaparrón. Exacto. Para dinamizar, para la inversión pública. O sea, de ahí, de esa renta es que se invierte expresamente para la necesidad para las necesidades que se toman a nivel central. Bueno, lamentablemente yo no creo que sea una definición errada de ellos. Entiendo que es una decisión acertada para lo que vinieron a hacer. Es acertada para ellos. Es una definición. Vinieron a gobernar para hacer eso, para gobernar para unos pocos, para gobernar para los empresarios, para los grandes empresarios, para los que son verdaderamente empresarios, no para aquel que intentan marearlo con los aplausos vinculados a que como vos aportás en la DGI como un empresario, sos un empresario, no, sos un trabajador más, que en realidad, en cierta forma, te dedicás a tener tu almacencito, te dedicás a tener tu kiosco, te dedicás a tener tu barcito, o de esa forma. Y en ese escenario ellos vinieron a aplicar
un modelo económico y es el que están aplicando y no es por confusión que lo estén haciendo, lo están haciendo claramente porque es la definición que tenían tomada, ¿no? Quique, disculpa, Majito, No, Quique, pero llevándote más a un conflicto en particular que también vos lo manejas muy bien de adentro, salió ayer o antes de ayer, creo que fue ayer, uno de la directiva de Conaprole diciendo que ellos hicieron todos los esfuerzos necesarios para resolver el conflicto que tienen los lácteos hoy y que en definitiva los que no quieren resolver el conflicto o llegar al punto final son los trabajadores. ¿Tá? Y ayer parte del discurso que decías, bueno, a veces pasa lo que pasa, se discute del sueldo de los trabajadores en general, pero no de los empresarios, o en este caso de la directiva, que también tiraste cifras que son desorbitantes para lo que tiene que ver un sueldo para este país, ¿no? Cuando el sueldo mínimo, no sé si llega a 17.000 pesos, hablaste de cifras de 5, 6.000 y 10.000 dólares por mes. Y más. Y bueno, digo porque tiene que ver también con ese contrapunto, porque después los que quedan mal y quedan, como pegados, es contra los trabajadores y la gente del pueblo, es que cuando vamos a comprar la leche no está. Y la leche no está porque los trabajadores hicieron paro. Entonces, está bueno aclarar esa situación en general, porque no hay leche, no es porque usted no reparte. Son trabajadores, ¿no? contra trabajadores. Ahí está bueno, y permítanme, denme el permiso de ser medio locatario en ese tema. Esa era la idea. No, pero la realidad es esta. Primero, si habremos tenido paciencia a los trabajadores en el marco de esta discusión. Diciembre de 2020 le planteamos a la Cámara de Industria Láctea que no aplicara la pérdida salarial, porque la industria láctea tenía condiciones, había crecido un 6% las exportaciones con relación al año 2019, a pesar de la propia pandemia, y entendíamos que el nivel de precios venía subiendo la remisión de leche, y estábamos en condiciones que se podía no aplicar la pérdida salarial. La respuesta de la Cámara en diciembre y en enero de 2021 fue: nosotros nos vamos a ajustar a lo que las pautas salariales dicen. Lo aplicaron. Ahora, diciembre de 2021, iniciamos esta negociación que vencía el Consejo de Salario el 31 de diciembre. Y ahí hicimos un planteo, bueno, a la recuperación, que para nosotros tiene que ser rápida, porque no se disolvió esa plata, ustedes la acumularon. Claro. Debe ser, nosotros decíamos, en 12 o en 18 meses, estamos aceptando 24. Entendemos que tiene que haber un índice que diga que si la industria crece, crecen los salarios. De eso no queremos discutir absolutamente nada, nos dijeron. Y no hubo posibilidad de discutir de que si existe crecimiento en la industria, eso se puede reflejar en la realidad de los salarios. ¿Ah? Ahí digo, entonces lo único que quisieron discutir es si se mantiene el salario o si recuperamos lo perdido. Entonces eso está bueno para poder ponerlo claro. Sí. Y no se planteó ahora, se planteó desde hace tiempo. En el marco de eso, en los primeros 5 meses, yo recién mencioné 5.500 millones de dólares en las exportaciones. Bueno, está encabezado por 4 sectores, ¿no? Donde está la carne, donde está la forestación, donde está los granos y donde está la industria láctea. 344 millones de dólares significa la parte de crecimiento de exportaciones que tuvo la industria láctea en ese quinquenio, en 5 meses. Y estamos hablando de que eso significó un 29% de crecimiento con relación a los mismos 5 meses del año pasado. A pesar de ese escenario, a pesar de que estamos produciendo más que nunca, a pesar de que somos más productivos, a pesar de que, de todo modo, está el escenario en el que está cerrado, donde no se nos plantea una cláusula de paz. Jamás estaríamos en contra de nosotros de firmar una cláusula de paz. Es más, el término paz así te dice que estamos hablando de algo bueno. Ahora, lo que se nos pone por delante a nosotros significa un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque no se quiere discutir nada más que mantener el salario real, pero por el otro lado se pretende que se sesgue por 4 años para adelante cualquier tipo de discusión en términos económicos. Que no esté, que vaya más allá de incluso de lo que vos negociaste. Porque nosotros jamás hemos violado una cláusula de paz. Jamás hemos salido a reclamar encima de lo que ya negociamos. Nunca lo hicimos. Que vayan y que lo consulten y que registren y que vayan a los registros que existen. Ahora, aquellos que gargantean la paz, aquellos que dicen que los trabajadores no dejan trabajar, aquellos que dicen que vivimos en conflicto, cuando el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, inicia un proceso de trabajo para poder reunirse con la dirección de Conaprole, para poder buscar algún tipo de alternativa vinculado a lo que significa
este Consejo de Salario y el conflicto que tenemos sobre la mesa con toda la Cámara de Industria Láctea, bueno, se despachan con un despido totalmente abusivo, totalmente arbitrario, sobre una compañera que en realidad no tiene absolutamente nada en su legajo, y otra que más que provocación es lo que están colocando sobre la mesa. Esos que dicen que gargantean la paz, así lo decimos, ¿no? Esos que salen a decir en la cláusula. Y lamentablemente todavía el ministro de Trabajo, que es el mediador en la negociación colectiva, sale a colocar posición. Y sale a decir cosas que son falsas, porque salen a decir que nosotros acordamos para después hacer lo que se nos antoja. No es de esa forma, y así lo decimos, que vaya a los registros de los negociadores a ver si nosotros reclamamos sobre lo que acordamos. En ese escenario, ese es el escenario que tenemos claro. Después sale, como lo dijimos el otro día, sale el vocero de la dictadura, el diario, ¿no? Que fue el amplio vocero en el periodo dictatorial, a hablar del salario de nuestras compañeras afrales, sale a hablar del salario de nuestros compañeros recién efectivizados. Y ahí fue lo que nosotros mencionamos. Caramba, qué fácil es salir a hablar del pobre sabemos todo, que si cobraba un plan social en que lo gastás, y nos fijamos cómo te seguís y cómo seguimos, y claro, que si vas a la olla popular y si pasaste 1 o 2 veces, o si vas a servirte en la escuela por segunda vez, y en ese y del rico que se habla, ¿no? Hay algunos, yo tengo amigos en la prensa de esa forma, yo tengo muchos amigos con los cuales me llevo muy bien, y no tengo nada para decir de nuestros compañeros de la prensa. Ahora, hay algunos, por lo menos desde algunas direcciones, que tienen que hacerse una autocrítica en este sentido. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil salir a matar al pobre, es muy fácil salir a demonizar al pobre, pero del rico no habla nada. Y en la industria láctea existen muchísimos salarios gerenciales de dirección que son de privilegio en ese escenario. Son de mucho privilegio. ¿Por qué? Y porque yo siempre jodía. Estaba aquella gráfica que mostraban de los presidentes de Latinoamérica, ¿no? Que salió por las redes, y donde mostraban que los dos que cobraban más eran Boric y el presidente de la República Oriental del Uruguay. Yo decía, upa, hay un gerente de la industria láctea que entra entre Boric y el presidente del Uruguay en esa gráfica. Y así hay centenas y centenas de cargos de direcciones que estestán por encima de los 200.000, de los 300.000 pesos. Yo te quería comentar una cosita. Y cargos gerenciales, bueno. Como para ir cerrando ya, pero en cuanto a las palabras del presidente justamente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que dice que si bien el PIT-CNT es recibido por el presidente, bueno, es recibido, escucha, pero no hace nada. En cuanto a justamente la plataforma, ¿cómo va a ir el PIT-CNT para adelante para que realmente, bueno, ver cómo se toma la medida en cuanto a esto? Bueno, sin duda, primero, para nosotros, claro, esta plataforma no la defendemos solo, porque no atañe solo al trabajador afiliado al sindicato. No hablamos solo en nuestra plataforma de cuestiones que estén sobre la mesa y que le importen y que defiendan los derechos de los trabajadores asalariados que tienen la posibilidad de afiliarse a su sindicato. Habla de la gran mayoría del pueblo uruguayo, y en ese entendido entendemos que esta plataforma tiene que ser abrazada, como lo ha venido siendo en cada una de las movilizaciones, por el campo popular y por las organizaciones a nivel de la intersocial que normalmente se ha conformado y que hemos trabajado. Y en ese sentido, fortalecer la intersocial es una cuestión fundamental, y avanzar en una plataforma conjunta en esa intersocial va a ser central. Ahora, diálogo nunca nos ha faltado. Soluciones sí. O sea, a veces parece conversaciones de sordo. En el momento nos escuchamos, nos decimos, está bárbaro, pero llegado el momento, no hay respuestas que logren solucionar las problemáticas que se ponen sobre la mesa. Y en ese entendido es de las grandes dificultades. Ahora nosotros, la responsabilidad que históricamente hemos tenido, la vamos a seguir colocando arriba de la mesa con todo el respeto como corresponde. Siempre lo hemos realizado en esa forma. Ahora entendemos, nuestra mesa representativa del día 20 tiene un trabajo importante que significa cómo desde la perspectiva del movimiento sindical nosotros vamos a entender que es el paso siguiente en este proceso de trabajo que venimos desarrollando de forma colectiva y cómo seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque no se va a quedar acá el proceso movilizador, no se va a quedar acá las reivindicaciones, pero también en la lógica hay que seguir colocando los diferentes espacios de resolución. Hoy es necesario que que los diferentes parlamentarios, que nuestros compañeros que se encuentran en el Palacio Legislativo estén discutiendo que lo que está sobre la mesa en la rendición de cuentas
no corresponde que esté colocado tal como fue colocado en este escenario, y es necesario que se revea la inversión hacia la educación, que tiene que mejorar en el propio presupuesto, es necesario que se revean estas cuestiones pensadas principalmente en la UDELAR, que lamentamos, ¿no? Porque ahora se podrá discutir y se podrá ver cómo se rescata de acá, de allá, pero la lógica es que el Poder Ejecutivo dijo que UDELAR le daba cero. Esa es la lógica, ¿no? Eso no lo va a tapar absolutamente nadie. Mañana, y después verán de dónde hay que raspar la olla, dijo. Efectivamente. Y así sucesivamente en los diferentes espacios de esa discusión, de la rendición de cuentas, que tiene larga discusión para adelante. Bien, estamos cerrando esta entrevista. También te agradecemos, Enrique Méndez, organización del PCNT, que hayas estado con nosotros. Paola. No, sí, y bueno, esperemos entonces esa mesa representativa que vos mencionabas del 20 para ver cómo sigue esto para adelante. Y nos vamos despidiendo entonces, hasta el próximo viernes. Landaco. Bien, yo recordarles que la entrevista también cortita telefónicamente con Marcelino Bosch, recordarles también, quizás a los que se sumaron a último momento, que mañana, sábado 9, a las 5 y punto de la tarde, nos concentraremos en 18 y Río Branco, que tiene que ver también con el 49 aniversario de la huelga y el atropello a donde era el Popular. Y el domingo no se olviden que está la movilización en apoyo a Cuba a las 2 de la tarde, ¿no? Bien, bien. Frente a la Embajada de Cuba. Perfecto, muy ahí bien. nos encontraremos entonces. Nos estamos viendo el viernes que viene. ¡Salud! Chau, chau. 50, eran miles, ya no se cuentan, rebeldes y valientes.